Bienvenidos al programa número 7 de Multiverso Tech NM, un programa del CIDED para el Tecnológico Nacional de México. Dedicamos este programa al maestro Lidio Néstor Ribeiro Riani, profesor emérito del CIDED, con quien tendremos una charla a propósito de la publicación de sus obras selectas. En este año, el CIDED celebra 40 años de vida institucional. Su personal, tanto profesores, investigadores, como personal de apoyo, administrativos y directivos, han contribuido a la formación, actualización y capacitación del personal docente, administrativo y directivo de todas las instituciones del Tecnológico Nacional de México. Es por ello que a lo largo del año, en el marco del 40 aniversario del CIDED, realizaremos diversas actividades que muestren los frutos de la vida académica, la investigación y la capacitación que realiza el centro y el impacto que ha tenido en nuestro sistema. Este programa es un homenaje a la vida y obra del maestro Lidio Ribeiro, quien por más de 30 años de labores en el centro contribuyó de manera muy relevante a la producción editorial del CIDED. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y, muy importante, suscríbanse al canal CIDED en YouTube. Y si quieren ver más de nuestros contenidos, denle like. Vamos con la entrevista con el maestro Lidio Ribeiro. Comenzamos. Hola, muchísimas gracias que están con nosotros nuevamente en Multiverso Tech NM. Este es el programa número 7 de esta serie que produce el CIDED. En esta ocasión está con nosotros el maestro Lidio Néstor Ribeiro Riani, profesor emérito del CIDED, con quien vamos a conversar con motivo de la presentación, la edición de sus obras selectas, que tienen una selección de la producción de prácticamente toda su vida académica. Maestro Lidio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el CIDED. No, yo les agradezco a ustedes y me siento muy orgulloso que esta casa de estudio que tanto quise y quiero ¿Su casa? me invite para esto, ¿no? Estoy a disposición de ustedes para lo que pueda colaborar, como ya lo he hecho, ¿no? Muchísimo ha hecho ya y creo que todavía puede hacer muchísimo por nosotros, claro que sí. Maestro, permítame leer una breve semblanza de su vida, de su trayectoria, para que las personas que nos ven en el sistema, en el Tecnológico Nacional de México, tengan una clara idea de con quién estamos platicando en esta ocasión aquí en Multiverso Tech NM. Les comento lo siguiente. El maestro Lidio Ribeiro, como lo conocemos todos aquí en el CIDED, que por cierto él es profesor jubilado del CIDED desde el 2011, él nació el 8 de junio de 1928. Él nació en Uruguay. En Uruguay. Pero desde 1995 es ya mexicano. Por nacionalidad. Sí. El maestro Ribeiro es de ascendencia brasileña por parte de su padre, Baldomero Ribeiro, y por parte de su madre es de ascendencia italiana, la señora Guillermina Riani. Actualmente es abuelo. Él estuvo casado con la doctora Raquel Toral, también profesora de este centro. Tiene 2 hijos, el doctor Gerardo Ribeiro Toral y la doctora Raquel Ribeiro Toral, ambos doctorados, uno en abogacía, en leyes, en jurisprudencia, y la doctora en psicología social. Ambos tienen una destacada trayectoria docente y académica. En sus estudios universitarios los hizo en el año de 1947, los inició, los terminó en 1951. Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Montevideo, Uruguay. Sin embargo, en algún momento decide optar por titularse como profesor de filosofía y se graduó por concurso
Ese mismo año fue ganador también del concurso nacional de filosofía con el primer puesto. Era un puesto para la enseñanza secundaria y preparatoria en Uruguay. Muchos años después, ya estando en México, tiene la oportunidad de hacer la maestría. Estudió en la Universidad de Alabama, en Birmingham, en Estados Unidos, y obtiene el título de Master of Arts in Education, es maestro en artes en educación. Desde 1949, en carácter de suplente, impartió las asignaturas de geografía, historia, literatura a nivel secundaria. Posteriormente, impartió la materia de geografía física, humana y económica, que suena algo muy complicado y complejo, ya hablaremos de eso. Cuando ganó el concurso de la cátedra de filosofía, decidió dedicarse exclusivamente a la filosofía. Fue el director del Instituto Normal de Artigas, también director del Liceo Piloto de José Valle Ordóñez, sí, y del Liceo de Paysandú en Uruguay. En México fue profesor de filosofía en la Universidad Iberoamericana y asesor pedagógico en la Universidad Autónoma de Chiapas. Nos platicará de eso porque es muy interesante también su paso por la Ibero y luego por la Universidad de Chiapas y luego por acá también. Muy bien. En el 79 ya lo tenemos aquí como profesor investigador del CIDED. Llega aquí al CIDED de 51 años. A esa edad, 50-51 años. Calculo que sí. Sí, en ese entonces se quitó la edad, ya no es problema de nosotros. Sacamos cuentas ya. 50, sí. Tiene usted 50-51 años cuando ingresa al cuerpo docente del CIDED. Sí, yo me vine con 47 años a México. ¿Sí? Sí, tendría 51 años. Sí, ahí dice. Seguramente, sí. Es lo que dice la calculadora, entonces. Sí. 51 años está usted integrándose al cuerpo docente del CIDED, pero ya con una gran experiencia profesional, humana, por haber pasado por muchos contratiempos que le estaba planteando la historia del Uruguay en ese momento. En su producción académica, que está completamente dedicada al campo educativo. Después de la filosofía aplicó todo su interés en el campo de la educación. Le interesa mucho la temática de los valores. En Uruguay, su producción académica fue muy orientada hacia la moral, política educativa, sociología de la educación, filosofía educativa. Ya en México, sus temas fueron educación, sociología educativa, axiología de la educación, sociología de la educación, política educativa, filosofía educativa, sociopolítica de la educación, sociología pedagógica. En Uruguay se le publican 5 libros, en México 12 libros. Revistas. En relación al tema de revistas, fue director y fundador de la revista Boletín Pedagógico en Uruguay entre el 65 y el 68. Fue director fundador de la revista cultural Paralelo 32 en Uruguay entre el 74 y el 75. En relación a las temáticas específicas de investigación, tenemos causas de la deserción escolar, tenemos causas de la delincuencia infanto-juvenil, problemas de la división, tenencia y explotación de la tierra, problemas familiares de la adolescencia, la educación como problema en América Latina, contradicciones de la educación tecnológica en América Latina, perspectivas de la educación permanente en los Estados Unidos de Norteamérica, cambios e innovación en la educación técnica en América Latina. Fue usted representante estudiantil, fue muy activo como estudiante en las asociaciones estudiantiles, llegó a ser secretario de la Asociación de Profesores de Artigas en Uruguay también. Y entre el 44 y el 70, entre otras responsabilidades, fue usted presidente de la Federación Nacional de Profesores del Uruguay, que es el correspondiente del CENTE en México. En México tiene también destacadas actividades a nivel nacional y fuera del CIDED. Fue miembro fundador del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE.
miembro del Consejo Asesor del Semanario Nuevo Milenio, colaborador arbitral de la revista electrónica Redie de la Universidad Autónoma de Baja California, México, miembro del Consejo Editorial de la revista de investigación Tiempo de Educar, México. Es profesor emérito de la Asociación de Egresados del CIDET. En fin, todavía no termino y ya me están marcando que se terminó el tiempo del primer segmento. Hacemos un corte y regresamos con el maestro Lidio Ribeiro. 40 años de servir a los institutos, unidades y centros del Tecnológico Nacional de México. 40 años en búsqueda de la calidad para la calidad en educación superior tecnológica. 2016 será un año para renovar, con actividades académicas significativas, nuestro compromiso al servicio del Tecnológico Nacional de México. Continuamos con esta charla con el maestro Lidio Ribeiro. El primer segmento se nos fue prácticamente leyendo una semblanza del maestro. Vamos a continuar para iniciar la charla con él. Es muy importante lo que nos falta decir de su semblanza, porque esto nos va a explicar mucho de por qué el maestro Lidio, siendo un uruguayo tan destacado, con una carrera tan prometedora en el Uruguay, de pronto decide dejar el país y venirse a México. Él nació en medio de una familia. Su padre trabajaba como peón, encargado de cuidar el ganado. De pronto se queda sin trabajo, tienen que emigrar, renta un local, instala un comercio y un billar. Sí. Y nos relata cómo pues tiene muy malos recuerdos de esa pequeña infancia, sí, porque eran ruidos y golpes. Golpes a la época de una dictadura. Por supuesto, sí. Una dictadura. Después de ahí logra también irse a terminar la secundaria y luego la preparatoria, el bachillerato. A los 19 años decide prescindir ya de la ayuda familiar porque el bachillerato y la edad, la mayoría de edad, ya lo habilitaban para ser maestro, ¿no? Entonces ya tenía lo que se requería en ese entonces para ser docente y empezó a ayudarse de esa manera. Sin embargo, cuando decide ir a la universidad, un tío materno lo apoya para que instale un negocio, y eso le dio la posibilidad de terminar sus estudios universitarios. Cuando está usted terminando los estudios universitarios, quisiera retomar este tema ya con ustedes. Son final de los años 70, se ve en la necesidad de dejar el Uruguay. ¿Cómo estuvo esta parte de la historia? Bueno, quiero aclarar primero que yo no me recibí de abogado. Lo dijimos, no es abogado, es profesor de filosofía. No soy abogado. Sí me gradué por concurso, que era un recurso que había en Uruguay, ¿no? Tomaba aquí tienen los programas. Cuando usted se crea preparado, nos avisa, se nombra un tribunal con altos personajes y usted, entonces llamaban a concurso y no me presentaba yo, se presentaban 60, 70, 80, ¿no? Bueno, y una de las ventajas materiales de haber ganado ese concurso es que les regalan una categoría en el escalafón. El escalafón en Uruguay tiene 7 grados, ¿no? Yo estaba en segundo grado cuando el concurso y pasé automáticamente al cuarto. Menos horas de trabajo y más ingresos. Y más dinero, ¿no? Bueno, sí.
Eso en cuanto al académico. Usted decía que me refiriese por qué me vine. Sí. Bueno, Cuéntenos esa parte de la historia. no me vine, me vinieron. Tuve el raro honor de ser el profesor más perseguido del Uruguay durante 14 años por las fuerzas macartistas. Eran gente que seguían al senador McCarthy de Estados Unidos, que decía que todo individuo que tuviera ideas marxistas y semi-marxistas, o sea, que hablara de reforma, de cambios, de progreso social, afuera, sin sumario ni nada. O cualquiera que se saliera del discurso oficialista. Del discurso oficialista. Bueno, yo fui durante 14 años, la primera persecución fue en mi ciudad natal. Tuve 3 años y medio a medio sueldo mientras terminaba. Fui de los pocos que le gané un pleito a esa gente, ¿no? Claro que yo tenía el apoyo y admiración de todos mis jefes del Consejo Nacional de Educación, ¿no? ¿Lo aprendieron? ¿Lo aprendieron? ¿Lo detuvieron? No, por eso ya conocí todas las cárceles de Uruguay, de Paysandú y parte de las cárceles de Montevideo, ¿no? Bueno, parte de eso vino a repercutir en México. Estos 2 agujeros no son balazos, si no hubiera muerto, ¿no? No. Eran derrames que me producían, era una cosa rara. A los intelectuales nos daban toques eléctricos de 220 en la cabeza. Para ver si recapacitaban. No sé, porque a los adolescentes, pobrecitos, les daban en los testículos y les decían, con otro toque quedas impotente. Asimismo, ninguno cantó, ninguno, como decía, ninguno dijo nada de lo que querían que dijese, ¿no? Yo no era político, fui político de los 14 a los 18 años de un partido tradicional, organicé la juventud, fui su presidente, etcétera, etcétera. Y cuando empezaron a meterse en estas cosas, digo, no, conmigo no va eso. Y me retiré. Maestro, en ese entonces usted ya estaba casado y tenía sus 2 hijos. Cuando empezó, estaba casado, tenía un hijo. Mi hijo tenía, cuando llegó acá tenía 18 años y mi hija tenía 12, ¿no? Ok. ¿Nacieron los 2 en Uruguay? ¿Los tenía allá? Sí, los 2 ahora son mexicanos, desde luego. Claro. Se casaron acá, tienen hijos acá, me dieron bisnietos acá. No se preocupe, ningún agente de inmigración ve este programa. Ningún agente de inmigración ve este programa, entonces... No, pero inmigración acá me trató de lujo. ¿Lo tratamos bien en México? Pero de lujo, como a Don Quijote cuando no sé dónde llegó, ¿no? Bueno, ¿Y llega usted a México como asilado político? ¿En calidad de qué llega usted a México? De asilado político, porque me faltaba esto. Cuando estaba haciendo una experiencia que se llamaba la experiencia Valle, estaba planificada para 6 años, pero a los 5 años entraron al liceo las huestes macartistas y las paramilitares metieron preso una cantidad de profesores y cerraron el liceo. Bueno, entonces se desató un conflicto en el medio, un pueblo totalmente despolitizado, se dividió y la Dirección General resolvió decir, si sacamos al Lidio del medio, lo mandamos a otro lado. Y a lo mejor se termina el problema. Se termina todo. Vamos a hacer una pausa, maestro, nos sigue comentando y continuamos. Bueno. Continuamos con ustedes.
México está conformado por 266 institutos y centros distribuidos en los 31 estados de la República y el Distrito Federal, con una matrícula de más de 521,000 estudiantes. El Tecnológico Nacional de México constituye la escuela de ingeniería más grande del país. Continuamos con el maestro Lidio Ribeiro. Maestro, nos está usted contando de este conflicto que se dio en el liceo. Bueno, sacándome a mí de ahí, Se terminaba el problema. se terminaba el problema y tienen la poca inteligencia. Yo era gremialista desde los 14 años, ¿no? De mandarme a la segunda ciudad del país, la primera ciudad industrial, y bueno, allí desempeñé el cargo que me pidieron, que me hiciera cargo del director y escribí un libro, Compromiso en la Educación, sentido y alcance de una experiencia educativa. Es el primer libro que aparece acá, es el único escrito fuera del país, ¿no? Bueno, el libro durante un año se vendió. Se vendía, lo comentaban, etc. Y al año y pico un policía seguramente no tenía nada que hacer y leyó el libro. Al otro día un decreto. O a lo mejor no lo leyó. No lo leyó. En este momento queda prohibido como delito de lesa patria la venta, compra y lectura del pernicioso libro de Lidio Ribeiro, tal. Bueno, yo creo que en la tarde no quedaban libros. Sí, suele suceder. Le hicieron una gran publicidad. Pero la secretaria del editor, muy viva, se robó 500 y llevó para casa. Y los guardó ahí. Bueno, ese libro, lógicamente, estuvo seguido de 2 actos. Prisión del autor y prisión del editor, pobrecito. Claro. Bueno, esa fue de las últimas veces que me detuvieron sin decirme por qué. Pero un alto personaje ahí me dijo, cuando llegué, ¿no? Hola, maestro, lo encuentro más delgado. ¿Y cuándo me vio usted? ¿Cuándo me conoce? Yo soy el, no sé qué grado, Alonso, y lo vengo a detener. Pero ya sabía yo porque iba preso, ¿no? Me mandaron a la famosa calle Maldonado, donde nadie salía con vida de ahí, salían solo sin vida. Pero al otro día me dejaron en libertad. ¿Con alguna condición? Que fuera todas las semanas, recorriera 600 kilómetros a poner la firma. No, yo no tengo dinero para esto. Ese es su problema, Ribeiro. Salí de ahí y me fui a la embajada mexicana. Miren, mi vida está en peligro, pasa esto, pasa. Y pedí asilo político. Okay. Y me dieron asilo político. Ahí estuve como 6 meses, pero el gobierno uruguayo inventó una cosa para que no me dejaran venir a México, que yo no era asilado, no era prisionero político, No era era delincuente común. Ajá. ¿No? Entonces, un escritor común. No, común. Bueno, ¿cuál era el delito? Si era delincuente común, ¿cuál era el delito? Bueno, ¿cuál era el delito de lesa patria? Traicionero de la patria, ¿no? Bueno,
Pero le dijeron entonces que cuál era el delito común, No, que era delincuente común, me acusaban de muertes, de ordenar muertes siendo sindicalistas, todo eso. De incitar a los obreros a la agresión, a la toma de... Todo. Bien. Decía, perdonen ustedes que... Sí, está en la embajada solicitando asilo político. Bueno, tuve otro honor muy grande. México manda un abogado de acá para defenderme, junto con otro honor tan grande como es, junto con un abogado de la UNESCO. Bueno, los pobres abogados de Uruguay no tuvieron nada que hacer frente a dos personajes como es. Bueno, pero díganme, ¿cómo decía usted, cuál es el delito de él? ¿A quién mató? Entonces sí iba por ahí el tema, no, ¿verdad? ¿Qué banco asaltó? ¿Qué robó? Claro. ¿No? Bueno, y al cabo de los 6 meses me dejaron venir a México. Ajá. Bueno, llego a México, me instalan con otros asilados en un hotel, nos dan comida, nos dan techo, los compañeros se ponen a buscar trabajo, aprendieron a hacer tacos, aprendieron muchas cosas acá. Ahora deben ser grandes empresarios. Bueno, y a mí me dio por ir a visitar la famosa Ibero que tanto hablaba. Digo, mire, soy un asilado político. Y quiero conocer esta institución. Ahora va a venir el jefe del personal. Estaba mirando una revista, gritan de la puerta, ¡Maestro! ¿Qué anda haciendo acá? O sea, en la Ibero alguien lo reconoció. Sí, pero ¿quién eres tú? Yo fui su alumno. No me mientas, yo no me olvido de la cara de un alumno. Jamás. Resulta que yo periódicamente iba de ese pueblito donde hacía la experiencia, porque todas las experiencias pedagógicas se hacen en pueblos pequeños, ¿no? Y iba a informar un día en un instituto, otro mes en otro mes en otro, y él iba a todas mis conferencias. Entonces dice, ¿y se consideraba su alumno? Que se consideró mi alumno siempre, y decía que era mi alumno, ¿no? Pero yo nunca fui profesor del Instituto Artigas, donde tú estudiaste, no, pero daba conferencias, incluso ahí di conferencias, la marcha de la experiencia. Bueno, al otro día tenía 4 cátedras de filosofía en la Ibero. Pues sí, trabajé en la Ibero. ¿Cuánto tiempo estuvo en la Ibero? 2 meses. ¿2 meses? Sí. Poquito. Viene el presidente de apellido Mansur, que casualmente era pariente de los Mansur de Paysandú y de los Mansur de Brasil, que yo conocía a todos, ¿no? Bueno, dice, mire, usted tiene familia, usted con lo que gana acá no puede mantener una familia. Acá no va a conseguir tiempo completo porque no hay horas. Aquí está el profesor tal, que hace 11 años que es profesor, un destacadísimo profesor de física y no tiene tiempo completo todavía. Pero conseguir tiempo. No, nosotros ya le conseguimos. Se estaba fundando la Universidad de Chiapas y la Ibero era la que se enseñaba, ¿no? Cómo se organiza una institución y todo. Dice, lo propusimos a usted en el cargo de asesor pedagógico. Sí, porque mire, los maestros son toda gente que se destacan en su profesión, ingenieros, abogados, contadores públicos, fundamentalmente contadores públicos, quiere decir que la administración es un lujo como está preparada. Pero nunca uno se paró frente a una clase. Claro. Su trabajo va a ser preparar a los profesores. Lo que hacemos en el CIDET. Digo, lo que hacemos en la el formación CIDET, docente.
pero me aceptarán. Un extranjero, asilado, con fama de mafioso. En una nueva universidad, en la Universidad de Chiapas. Bueno, magnífico. Ahí empecé a trabajar, a prepararlo por grupo con el método que estaba en boga en esa época, que era la microenseñanza, la famosa microenseñanza, sobre la cual escribí un libro. ¿Pero se queda en Chiapas o cuánto tiempo estuvo en Chiapas? En Chiapas, 18 meses. Me están marcando, maestro, que hacemos otra pausa y regresamos con usted. Nos quedamos, que está en Chiapas. 18 meses estuve, le voy a decir por qué salí de Chiapas. Permítame, hacemos una pausa y regresamos. Regresamos con ustedes. 40 años de servir a los institutos, unidades y centros del Tecnológico Nacional de México. 40 años en búsqueda de la calidad para la calidad en educación superior tecnológica. 2016 será un año para renovar, con actividades académicas significativas, nuestro compromiso al servicio del Tecnológico Nacional de México. Regresamos con el maestro Lidio. Maestro, nos estaba comentando que le ofrecieron este puesto de asesor pedagógico en la Universidad de Chiapas. Bueno, estaba muy cómodo en Chiapas, muy amable la gente. Muy bonito el estado. El estado precioso. La Universidad Nueva. No, bonito, precioso. Y en ese momento, la Universidad de Chiapas hace un acuerdo con la Universidad de Alabama, que nos diera un curso de maestría, todos los profesores, ¿no? En Chiapas, con profesores norteamericanos. Bueno, marchaba muy bien. Y un día dice la universidad, no tenemos dinero. Cortaron. Por eso, cuando me fui a Querétaro, pedí un año de, si me daban permiso con goce de sueldo desde luego, para ir a terminar mi maestría, yo y mi esposa, me dieron, fui, y por eso mi título es gringo, ¿no? Master in Art of Education, acá lo traducen como maestro en ciencia de la educación, ¿no? Bueno, bueno, hay detalles ahí interesantes. No, usted ya es maestro. Haga el doctorado. Aquí está mi oficio que vengo a hacer una maestría, terminar mi maestría. Resulta que tienen un test ahí que... Bueno, miren, les prometo que termino esto, después me voy a Tuscaloosa a hacer el doctorado. Me voy a perder 2 años y medio o 3. En ese tiempo yo me hago 2 investigaciones y publico 2 libros, ¿no? Pero terminó la maestría. La maestría, sí. Terminó. Y terminó la maestría y se vino a México. Se regresó ya aquí al CIDET. Sí, me vine a México enseguida. Y bueno, ya había dado un curso ahí, ¿no? Estando en Chiapas. En Chiapas preparaba a los profesores y daba conferencias, muchas conferencias. Cada 15 días en la Casa de la Cultura. Y eso me dio mucho prestigio en el ambiente y fuera del ambiente, porque por casualidad acá sacaban una revista que en Europa no la dejaban salir, se llamaba Cuadernos del Tercer Mundo. Se sacaba 1 millón de ejemplares, escrita en español, en portugués y en inglés. Y esa revista me hacía mucha propaganda, ¿no? Bueno, y más los temas que yo trataba, que eran problemas tabú en México que no se tocan, pero que un extranjero los viniera a tocar.
¿no? Pero me pedían igual, hasta en primaria, que le diera conferencia a los muchachos, ¿no? A los de sexto año que iban a pasar al liceo, a secundaria. ¿Qué significaba ese pasaje? ¿Con qué cosas se iban a encontrar en conferencia? ¿No? Bueno, ahí hay cosas muy interesantes como esta. Terminé una donde los muchachos, como siempre a esa edad de transición, el problema afectivo sexual. Cuando salgo, híjole, un lote de gente se dirige hacia mí, son los padres, me vienen a pegar. A la cabeza venía nada menos que Anandayapa, no sé si sabrán acá quién es el mejor marimbero que tuvo México, murió hace poco. Señor, mire, perdone el atrevimiento y lo que le vamos a decir. ¿No nos daría esa conferencia a los padres? La di, fue un éxito de concurrencia. Qué interesante, porque sigue siendo un tabú el tema en México, y por lo menos es muy complicado abordar el tema, ¿no? Aunque se ha avanzado mucho, sí, sigue siendo necesario y sigue siendo complicado. Bueno, se los di, quedaron encantados y seguí dando conferencias sobre temas tabú de México. Y un día estaba hablando lo que era México en América del Sur. Era el hermano grande, el gigante, el país admirado desde 1910, ¿no? Le pedía hasta a un adolescente: háblame de quién es Pancho Villa. Sí, cómo no. Háblame de Zapata. ¿No? Es decir, había un conocimiento donde muchos nos habíamos metido de cabeza. Digo, bueno, voy a estudiar toda la historia de México. Como también tuve que estudiar toda la historia de Brasil, porque daba muchas conferencias en Brasil, ¿no? Estas conferencias que usted daba, por ejemplo, ¿cuál fue el primer curso que dio aquí en el CIDET? ¡Qué pregunta! A ver, platíquenos de eso. Calculen lo más absurdo. ¿Qué materia fue la primera que di en el CIDET? A ver, los de las cámaras, los del staff, todos. Todos, la pregunta para todos. Lo más absurdo. ¿Cómo? Tiene que haberse de educación. Historia de México. Punto. Historia de México. En posgrado. Pero yo digo, pero y allá no hay, acá no hay profesores de historia. Sí, pero todo me contesta lo mismo. Sí, soy profesor de historia, pero de prepa, no de posgrado. Entonces, después de... Y luego, aquí en el CIDET no le pusieron ningún pero, porque pues no es mexicano. Como bueno, si ser mexicano, ya nomás por eso conociéramos la historia de México. Algunos de los muchachos me cuestionaron. Entonces dice el maestro, el director Alfredo Cuellar: no se preocupen, delante de mí, la primer burrada que él diga, yo lo he hecho. Y ustedes quedan con las manos limpiecitas. Parece que no dije ninguna, porque ya me vino la contratación al firme para integrarme al CIDET. Y entonces usted se integró al cuerpo docente, al posgrado en el CIDET. Sí. ¿Conoció los tecnológicos también? ¿Cuántos tecnológicos conoció? Soy de los pocos mexicanos que conozco todos los estados del país. Gracias al CIDET. Gracias al CIDET. Y no conozco solo la capital, porque empezaron a proliferar los tecnológicos en otras ciudades, claro. Así que conozco los
¿Sabe que ahora ya hay tecnológicos en el Distrito Federal? Sí, pero ahora el Distrito Federal es Estado, ¿no? De acuerdo a esa ley, esa disposición del otro día, estaban discutiendo. De hecho, sigue siendo una entidad federativa, todavía no tiene constitución, pero en cualquier momento va a ser todavía Estado. no tiene constitución, eso fue lo que dijeron, ¿no? Se rige por un estatuto todavía. Sí. Bueno, y al poco tiempo ya se había dado uno o dos cursos, me dedicaron exclusivamente a la investigación y a la extensión, a dar conferencias. Y cursos a los TECs, a los docentes de los tecnológicos. Y cursos también, pero fundamentalmente me pedían conferencias, pero cosa rara, me pedían los tecnológicos. Y después, al rato sonaba el teléfono, oye, el gobernador quiere que repitas esa conferencia para los jefes, porque era educación y conciencia de causa. Háblales función pública y conciencia de causa. Está bien. Maestro, nuevamente vamos a hacer otra pausa y regresamos con usted. Gracias. Regresamos con ustedes. El Tecnológico Nacional de México está conformado por 266 institutos y centros distribuidos en los 31 estados de la República y el Distrito Federal, con una matrícula de más de 521,000 estudiantes. El Tecnológico Nacional de México constituye la escuela de ingeniería más grande del país. Hola, continuamos nuevamente con ustedes. Está con nosotros el maestro Lidio y seguimos conversando con él. Antes de seguir la conversación, queremos comentarles que el maestro Lidio nos regaló 5 juegos de sus obras selectas. Vamos a regalar estos 5 juegos de libros a las 5 primeras personas que nos envíen un correo a multiversotecnm@cidet.edu.mx. La dirección aparece en un súper en la pantalla de su computadora, de su televisión. A las 5 primeras personas que nos envíen los 3 títulos de libros del maestro Lidio, a esas 5 primeras personas les vamos a regalar uno de estos juegos de los 2 tomos de los libros del maestro Lidio, y en un programa posterior diremos quiénes fueron los ganadores. Les pedimos que en ese correo nos envíen su dirección para enviarles por paquetería los libros, y también un teléfono celular para darles seguimiento a la entrega de estos libros. Continuamos con el maestro Lidio. Maestro, se nos está terminando el tiempo de este programa. Díganos 2 cosas. Primero, ¿qué significa para usted su paso por el CIDET, haber trabajado tantos años y que el CIDET haya sido el espacio donde pudo producir esta obra? Primero. Y segundo, pues ya que nos platica un poquito de la obra así. Bueno, a ver si tengo tiempo de sintetizarlo. Lo que más aprecio de CIDET fue que tuve un espacio para investigación con libertad de hacerlo, y algún refuercito económico, porque nunca nos dieron mucho dinero para eso. La investigación más cara que hice fue un bestseller que salió después. Se llama La educación de los educadores. En el primer mes se agota la primera edición. Sale la segunda, a los 6 meses estaba agotada. Sale la tercera, digo, no va más. Empezó la OCDE a hablar de cosas
que nadie sabía y ellos tampoco. Hablar de competencia, nunca logré que nadie vinculado a la OCDE me dijeran qué entienden por competencias. Leía, tragaba los materiales de la OCDE, nada. Pero, sin embargo, las competencias, ¿no? Y de paso digo que la mayoría de mis libros llevaron 3 reediciones. Y cuando decían el mexicano no lee, el mexicano, si el mexicano no lee, yo me voy a creer un genio, porque mis libros agotan 3 ediciones y no agotan más porque yo no quiero. Lo interesante es que el primer libro, la primera investigación de CIDET que publiqué, no la publicó el CIDET porque todavía recién tenía 3 años. La institución no tenía dinero, no tenía logística, no tenía gente preparada, y me dice el director, publica donde quiera. Bueno, dio la casualidad que el rector de la universidad, no sé por qué razones, se había hecho amigo mío, ¿no? Y dice... ¿Qué universidad? De acá, la UAC. La UAC. Yo le publico. Le llama, fulano, ven. Mirá, Lidio tiene este libro para publicar y el caballito tiene interés en publicarlo. Y esas editoriales prefieren sacarlo en coedición por un montón de cosas, de preventas que les dan, ¿no? Bueno, y lo publiqué y se llamaba ¿Para qué sirven los intelectuales en América Latina? Según los editores, es mi mejor libro. Que sociológicamente y técnicamente que es mi mejor libro. Lo publicó la UAC, pero fue investigación del CIDET. Bueno, después seguí sacando un promedio de un libro cada 18 meses. Por eso en 32 años publiqué, ¿cuántos libros publiqué? Aquí tenemos... Acá tenemos 10, son 17. Como unos 14 libros, ¿no? Porque yo en general publiqué 17, pero 3 lo publiqué en Uruguay sobre problemas concretos de Uruguay, como esos que me pedía el Consejo Técnico, ¿no? Que lo hiciera como prueba de sociología, ¿no? No había examen individual. Y eso era una cosa que yo felicité a las autoridades por eso, ¿no? Bien, ese es el recuerdo que tengo en CIDET. Yo nací y me crié en Uruguay. En los últimos tiempos, en mis clases de filosofía, venía un policía a ver si yo no ofrecía en venta la patria. Ese policía tenía doctorado en filosofía para... El policía era el más atento, porque era adulto, lógicamente, claro. Tenía más capacidad, aunque no hubiera hecho la secundaria siquiera, ¿no? Bueno, acá nunca recibí ni siquiera un tirón de oreja de las autoridades. Lidio, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a...? Nada. ¿No? Es decir, siempre elogios para mis trabajos, ¿no? Eso es el recuerdo que tengo de decir, apoyo. Y dice, pero ¿cómo si había poco dinero pudiste hacer la investigación Prejuicios Sociales y Educación en México? Te costó más de 20,000 pesos esa investigación, ¿sí? Bueno. No, me apoyó CONACYT, porque casualidad también me hice amigo del jefe de CONACYT, el doctor Ciade. Yo te doy el dinero y lo haces. Pero igual si hubiera sido su amigo y no le presenta un proyecto factible, pues tampoco logra nada. No, me dijo,
Lidio, me da ganas de llorar, tener que devolver tantos millones de pesos porque no se presentó ninguna investigación que valga la pena. Ahí tiene. Entonces no era porque fuera su amigo. Digo, eso era gracia aparte, ¿no? Pero ¿sabe lo que es eso? Claro. Que tenga que devolver a rentas generales un dinero, ¿no? Bueno, después empezaron a aparecer algunas investigaciones. Bien, ese es el recuerdo, o el gran recuerdo que tengo de CIDET. Bueno, algunos compañeros que me veían a las 7 de la mañana trabajando en CIDET, y yo entraba a las 8, me decían, dale Lidio, dale que ya te van a hacer el monumento, ya te van... No, hermano, yo no trabajo por monumentos ni por homenajes. Yo trabajo por responsabilidad mía. Me pagan para que haga esto y lo hago, ¿no? Bueno, pero tú criticas muchas cosas de nuestra educación y incluso en las asambleas que hacemos aquí adentro, tú a veces no nos tratas muy bien, ¿no? Bueno, pero eso es parte del trabajo que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Si yo no quiero una persona, ¿qué me importa que haga lo que haga? Pero si la quiero, hermana, tú que eres un tipo capaz, ¿por qué haces? ¿No? Me permite hablar. Bueno, el pensamiento crítico siempre es incómodo, ¿verdad? Ya, siempre es incómodo, sí, pero es bienvenido. Por supuesto. Sobre Acá, todo cuando es explícito, ¿verdad? Lo que digo en ese libro que lo publiqué en el 72, todos los problemas siguen no solucionados, siguen peor. Y es de interés general para América Latina, ¿no? Bajo el liderazgo de México. Maestro, se nos está terminando el tiempo. Díganos, desde su perspectiva, ¿cuál es el problema más grave que tenemos en la educación en México? Díganos. Aquí no está el policía. Mire. No está. El corporativismo. A ver, ¿qué entendemos? ¿Qué debemos entender por corporativismo? Dígalo. La filosofía de Oliveira Salazar en la dictadura disfrazada de Portugal, en fin, los compromisos que se van estableciendo. Bueno, yo te voy a ceder en esto. Y dejamos en último término la educación. Para que tú me dejes esto. Maestro, pues estamos aquí con el propósito en este programa de presentar estas obras selectas que son fruto de toda una vida de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Conocemos algunas, no todas. Algunas, estuve hojeando prácticamente los 2 tomos, es actual en muchos sentidos. Invitamos a la gente a que conozcan la obra. Vamos a hacer una presentación de su obra en el CIDET en algún momento, las primeras semanas del próximo año. También vamos a creo que podamos tener una serie de conferencias con usted, que nos platique de su experiencia. Y bueno, el próximo año el CIDET cumple 40 años de vida. Entonces, el aniversario es hasta finales de año, pero definitivamente, de una forma muy afortunada, vamos a estar presumiendo en el CIDET la obra del maestro Lidio como uno de los frutos que da este centro. Como uno de los frutos que da este Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica. Maestro, muchísimas felicidades por esta obra que fue compilada. Que a Ediciones El Caballito pues les agradecemos que hayan hecho esta impresión. Ellos ponen ahí que es un homenaje que me hacen, ¿no? Muy merecido. Sí. Muy merecido. En esta, aparte de los disparates que dicen
que me gradué en geografía. Sí, que dice que es Y que en el usted... 74 trabajé en filosofía. Yo desde los 21 años doy filosofía en el normal y en secundaria y después en la universidad. Que dice que se graduó como profesor de ciencias geográficas, ¿no? Sí. Y no, pues pasa en las mejores editoriales. Dice que sacaron de internet eso. Yo lo llamé. ¿Por qué no me llamaste a mí? Le digo, ¿no? Porque el dueño del Caballito es el titular de Economía Política en la UNAM, ¿no? Sí. Y en la UAM, ¿no? Bueno, es un intelectual como yo, así que me permito sincero. Sí, pero seguramente pues el proceso de la edición es complejo y en algún momento alguien dejó ahí la plana sin corrección y se fue. Pero creo que es solamente una primera edición, seguramente va a haber más ediciones. Maestro, muchas felicidades y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el CIDET y muchísimas gracias a ustedes por vernos. Es así como llegamos al final del programa número 7 de Multiverso Tech NM. Agradecemos al maestro Lidio Ribeiro por su disponibilidad para la realización de este programa. Esperamos sus comentarios a través de nuestro canal CIDET, redes sociales y correo electrónico. Les reiteramos la invitación para que estén pendientes de las actividades que estaremos realizando en el CIDET con motivo del 40 aniversario. Los dejo con la canción Suelta Pájaros, interpretada por el icónico dúo uruguayo Los Zucará. Hasta el próximo Multiverso Tech NM. Deja que los pájaros regresen. Suelta de tu jaula sus cantares. Rompe los alambres que entristecen. Míralos volar a los trigales. Suéltalos ahora y hasta siempre. Déjalos armar su primavera. Dueños del umbral y de los frentes, y en la libertad de las veredas. Que los pájaros regresen, ábreles el sol de tu ventana, míralos trepar por las paredes, cúbreles de cielo la garganta. Suéltalos igual que a las campanas. Rompe soledad y lejanía. Forma un paraíso en la mañana. Haz que se congregue la alegría. Deja que los pájaros regresen, siéntelos volver en el ocaso, óyelos cantar sobre tus sienes, déjalos
y hasta siempre. Déjalos armar su primavera. Rompe los alambres que entristecen. Deja que los pájaros regresen. Deja que los pájaros regresen, suelta de su jaula sus cantares, rompe los alambres que entristecen, míralos volar a los trigales, suéltalos ahora y hasta siempre, déjalos armar su primavera, dueños del umbral y de los frentes, y en la libertad de las veredas. Deja que los pájaros regresen, ábreles el sol de tu ventana, míralos trepar por las paredes, cúbreles de cielo la garganta, suéltalos igual que a las campanas, rompe soledad y lejanía, forma un paraíso en la mañana, haz que se congregue la alegría. Deja que los pájaros regresen, siéntelos volver en el ocaso, óyelos cantar sobre tus sienes, déjalos andar sobre los patios